muchísimas gracias y un gusto que poder compartir con ustedes estos momentos y poder reflexionar juntos sobre los temas que a nosotros nos gusta tocar, no sé si con mucha sabiduría, sí, pero con mucha pasión. Así que bueno, un gusto poder estar acá. Bueno, vamos a comenzar con algo muy controversial, Carlos. Dentro de todo el trabajo que se viene desarrollando en estos 5 meses, en donde se vieron tantas desigualdades manifiestas dentro de lo que es el sistema educativo, no solo desde el lado de los docentes, sino también de las familias con las que trabajamos, de los niños, problemáticas estructurales, problemáticas dentro de lo que es la labor docente, porque por ahí hay capacidades con las que hemos tenido que ir afrontando y adquiriéndolas en el camino, porque por ahí no estamos formados. Pero bueno, ayer tuvimos novedades, ¿no? Del Ministerio de Educación, con el ministro Trota, con respecto a cómo va a ser la promocionalidad y que seguramente se va a seguir trabajando. Y bueno, cada provincia va adhiriendo de formas diferentes, ¿sí? A ver, ¿cómo hacemos, Carlos, para seguir trabajando en este contexto de pandemia, en donde la emocionalidad está a flor de piel? Sí, bueno, la verdad que sí, hay muchas cuestiones particulares que habría que destacar. Comienzo por las positivas, es que sí, los docentes se han reconvertido en forma casi inmediata, de un viernes a un lunes, de que había que dar clases de una forma distinta. Y nadie se opuso a eso y lo comenzó a hacer con la mayor o menor creatividad que cada uno tenía para poder llegar y cumplir con su labor y con sus alumnos. Por supuesto que esto genera también un desgaste extra. ¿Por qué? Porque no tenemos casi el control de todo esto, ¿no? La virtualidad tiene estos desmanes que después uno lo podemos profundizar si vos querés. Y sí, esa es la parte positiva. Y en la parte negativa, yo lo que he visto así con referido, las informaciones y todo, y con el diálogo permanente con todos los docentes del país y del exterior también, es un poco esto, de que lamentablemente se ha notado más la brecha de nuestros alumnos. Podríamos tener dos condiciones. Los chicos hiperrealizados, ¿qué quiere decir esto? Que están en su casa conectados con su móvil, con su netbook, y tienen acceso a todo lo que nosotros podemos brindarle como tarea, como lo que le podemos dar de contenidos y todo esto. Pero también está la otra parte, que son estos chicos, los desrealizados, hiperrealizados y desrealizados. Son esos chicos que no tienen conectividad, que no están presentes y que tampoco a lo mejor andan en la calle. Y que nosotros también, yo sé y estoy seguro de que a cada docente le duele muchísimo no poder contactarse con esa criatura, con ese chico, y poder llegar de alguna forma. Por supuesto que se han buscado algunos medios, he escuchado algunos métodos muy novedosos como las radios, a través de radios, a través de misivas, de cuadernillos, y han hecho lo imposible por estar. Esto marca a las claras también la realidad que nosotros vivimos como organización educativa, esta brecha que existe en la distinta cantidad de alumnos. Y también acá se está haciendo una generalización y hay niños que son niños de escuelas rurales, hay niños de escuelas inhóspitas, hay niños de escuelas urbanas, y todos tienen una consideración y una particularidad distinta, que me parece que eso a lo mejor se podría estar atendiendo. Porque un chico de la ruralidad no está teniendo clase por estas circunstancias, pero un chico de ruralidad a veces no tiene clase cuando hay inclemencias del tiempo que así no lo permiten. Entonces también entra en un estado de ventaja bastante importante. Es todo, por supuesto que uno no puede dar algo determinante. ¿Por qué? Porque yo no podría ser tan omnipotente de decir esto se debe hacer así,
¿Por qué? Porque todos estamos transitando este camino y es un camino que nos va a costar ponernos, que sea, y mirá lo que estamos hablando, de que sea garantizado el derecho a la educación a todos nuestros niños. Por supuesto que la preocupación para los chicos que están conectados es cómo nosotros mantenemos esa comunicación. ¿Por qué? Porque esto es casi de un sentido práctico, de que si no tiene una dinámica, no tiene un estímulo, diría yo. Si el chico hoy día se enteró por los medios de comunicación que ya aprobó, ¿cuál sería el estímulo para seguir esforzándose? Entran todos en una igualdad de condiciones. Me parece que esto se podría haber tenido guardado un poquito como para después tirarlo un poco más adelante. Pero bueno, entonces acá también exige mucho más la inventiva del docente. ¿Qué hago yo como docente para poder seguir conectado con ese niño? Y ahí está un poco utilizar el deseo de querer aprender del niño, ¿no? Y utilizar la curiosidad. Y fíjense que como estamos en un medio virtual a través de la pantalla, debemos utilizar las mismas estrategias que utilizan los medios de comunicación masivos. Proponer algo jugoso para que el chico quiera saborear. ¿Qué quiere decir eso? Para que el chico quiera saber. Y cuando nosotros sabemos, cuando queremos saber, es cuando se nos presenta algo que realmente es de nuestro agrado. Porque también, fíjense, este tema de la pantalla, a nosotros mismos nos sucede, es que no hay borde. No hay, comienzo esta tarea y la finalizo. Por ejemplo, entro a navegar por la red y encuentro un enlace de otro enlace, de otro enlace, de otro enlace, y no hay fin. Y esto es también de estos tiempos, que todo, no hay borde de donde agarrarse. Antes me daban un libro para leerlo, terminaba, listo, lo resumo, lo charlo. Pero ahora es tan amplio el abanico de información. Un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 70 hace 50 años atrás. Información, no conocimiento. Y toda esa información debe ser procesada en la escuela y debe ser transformada esa información en conocimiento. Entonces, la tarea es menuda y hermosa a la vez, porque es muy desafiante. Lo que yo digo siempre, que la mala noticia está que ya no podemos enseñar como nos enseñaron a nosotros. Muy lejos está de eso. Fíjate que cuando nosotros queríamos sentirnos seguros, volvíamos a los métodos antiguos. Y esto a veces nos sucede a los docentes. ¿Por qué? Porque también, fíjense, vamos y venimos en los cambios de paradigma. Este paradigma nos interpeló muy de golpe, pero si no siempre íbamos y veníamos. Por ejemplo, del conductismo al constructivismo. Pero si no daba resultado, memorice que tanto, conductismo puro. Ya volvíamos a eso. Si de la programación normativa a lo estratégico. Pero ¿qué pasa? Si no daba resultado eso, de vuelta, acá se hace lo que yo digo, normativo puro. Si, por ejemplo, en el sistema de convivencia, vamos de lo punitivo, que es expulsión, reducción de jornada, todo esto, a lo humanista y propositivo, preventivo y propositivo y humanista. Pero en ese trayecto a veces se nos descarrila un poco la cosa y entonces volvemos a lo de antes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en esto de la convivencia, uno sí tiene que enseñar para hacer esta educación humanista, tiene que enseñar primero valores para después exigirlos. Y esto también un poco es lo que nosotros nos sentimos demandados en este tiempo, de fijar metas seguras. Esto de la virtualidad también da esto de que tenemos incertidumbre de lo que va a pasar. Y al tener incertidumbre, bueno, tenemos que fijarnos pequeñas metas. Y esto también se lo tenemos que transmitir a nuestros alumnos. Esta semana quiero que logremos esto. Investiguemos, vayamos tras este lado, tras esta cosa. Esto también como métodos de cómo nosotros presentamos
el, el conocimiento, cómo presentamos lo que nosotros queremos que el chico logre. Y sobre todo, nuestras planificaciones tendríamos que hacer caso al adolescente, ese que en la clase nos levanta la mano y nos dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? Cada planificación debería contestar a esa pregunta, ¿para qué me sirve lo que estás dando? ¿Por qué? Porque tiene que ser útil, y los gurises digo yo afectuosamente porque soy entrerriano, los gurises lo saben a eso, si están perdiendo el tiempo o están aprendiendo algo que les va a servir para la vida. Fíjense cómo esta reconversión de cómo nosotros tenemos que utilizar todas estas nuevas dinámicas y todo esto, que por supuesto estamos aprendiendo todo. Yo no podría ser tan omnipotente de decir yo sé cómo se educa en pandemia, no. ¿Por qué? Porque es una construcción que estamos haciendo todos. Cada institución establece sus estrategias, cada institución establece su forma de llegar a sus alumnos, cada institución también esto, fíjense que por más que bajen los lineamientos desde arriba, cada institución construye su realidad. Y esta autonomía no hay que perderla. ¿Por qué? Porque quien conoce a sus alumnos más es el docente, es el alumno. Y entonces a veces yo animaría, bueno, que cada uno sabe cómo llegarle a este chico y sabe cuáles son sus dificultades y sabe a lo mejor que lo único que necesita ese niño es sentirse acompañado, sentirse mimado, sentirse querido, sentirse tenido en cuenta. Todos nosotros necesitamos del afecto, que nos digan que nos quieren. Los chicos también necesitan que en este momento les digamos esa palabra de aliento. Tené paciencia, cuídate, querete a vos mismo. ¿Para qué? Para después encontrarnos, ¿no? Pero la presencialidad del docente también. Yo los otros días contaba algunas instancias de la virtualidad. En un jardín de infantes festejaron el cumpleaños a través del Zoom. El niño agasajado sopló la velita y la seño le preguntó, Felipe, pedí un deseo. Y Felipe gritó, quiero volver a la escuela. Ese era el deseo de Felipe. ¿Por qué? Porque necesitan esto de la sociabilidad. Entonces, yo a veces pienso que a donde se dan las condiciones, aunque sea ir al patio de la escuela, vernos, aunque sea desde lejito, pero saber que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios, necesitamos socializar, necesitamos estar con el otro y compatibilizar esto, de ver la alegría del otro, de verme, aunque sea a través, si no nos podemos abrazar, con la sonrisa yo transmito mucho, con mi mirada transmito mucho, y eso también los chicos lo perciben. Entonces, es una situación difícil, situaciones difíciles de interpretar, pero me parece que, bueno, todo de esto vamos a salir muy enriquecidos los docentes. ¿Por qué? Porque es un nuevo desafío que se nos ha presentado. Y sí, lo que uno tiene que lamentar a veces es, bueno, esta desigualdad que se ha puesto de manifiesto con esta realidad que nos toca vivir a nivel mundial y a todos los chicos, ¿no? Pero bueno, lo interesante es tenerlo con nosotros, ¿no? Me fui lejos, Ezequiel, Sí. pero bueno, disculpa. No, está bien, Carlos. Gracias. Y sobre todo gracias, ¿no? Por este reconocimiento y ver lo positivo en que de un día para el otro tuvimos que reinventarnos todos desde la función que cumplíamos y que cumplimos y tener que hacer frente a toda esta situación. Pero en estos momentos, Carlos, también tenemos estas situaciones en donde escuchamos a los padres de nuestros alumnos que dicen, profe, señor, ya no podemos más, tenemos familiares enfermos, tenemos gente con el COVID dentro de la familia y tenemos que aislarnos y quedan los chicos al cuidado del hermano mayor, o también tenemos la situación de los docentes que por ahí muchas veces el escuchar toda esta situación que viven las familias o sus propias vivencias hacen, ¿no?, que sientan como que se han desbordado. Sí. En ese aspecto, ¿qué podemos hacer, Carlos, o qué sugerencias tenés como para poder ir haciendo frente a todo esto? Y bueno, esto fíjate vos que a través de la virtualidad
la escuela, el docente es un referente para la familia. Siempre ha sido un referente. Y por supuesto que si esto nosotros tenemos que puntualizar por familia, qué es lo que está viviendo, y cada docente tiene más afinidad con una u otra familia. Y si conocemos esa realidad, ¿por qué? Porque la virtualidad nos permite esto, a veces no es tanto la exigencia, sino el acompañamiento. El acompañamiento, comprendo la situación que están viviendo, me pongo en el lugar de ustedes y para lo que necesitan, y quizás es una palabra de aliento, un mensajito de cómo están, cómo se sienten, esto, cuídense que va a pasar, y por supuesto, a veces hay casos extremos que también uno tiene que lamentar y ver, ¿no? Que también esto es fundamental, el acompañar, el estar presente, pero no desde el punto de vista, si se quiere, pedagógico en sí, sino que social y humano. Humano el 100%. A veces hay que tener mucho sentido común, que si yo veo a una persona sufrir, no le puedo exigir más que otra cosa que ponerme en ese lugar y decirle, estoy con vos, lo siento mucho, lo vivo con vos y me da pena que sufra. Y esto, acompañar en todas estas situaciones que son muy desgarradoras a veces, pero es necesario esto, de que no estigmatizar tampoco, y tampoco esto de dar ese acompañamiento. Y por supuesto, abrir al diálogo. Fíjense que esto emocionalmente funciona así. Si yo estoy preocupado por algún motivo, estoy muy angustiado, si yo se lo puedo contar a una persona de confianza, ese problema no se soluciona, pero mi actitud es otra, alivio. ¿Por qué? Porque lo pasé por el radiador de la palabra, lo pude decir. Y esto es interesante, y cuando me cuentan que están contentos porque ha pasado algo lindo, me uno a esto, y cuando uno está contento necesita decirlo para que esa alegría se expanda. Funciona así. Entonces, la apertura, fíjense, en este tiempo es el tiempo de hablar, de comprender y de ponerse en el lugar del otro, en esto de empatizar y ser muy asertivo. Asertivo, ¿qué quiere decir? Ser cuidadoso con lo que voy a decir, ser cuidadoso con lo que voy a exigir, ser cuidadoso con lo que voy a pedir. Todas estas cosas son interesantes. Y fíjense, cuando yo lo hablo siempre esto desde los puntos de vista, si hablo de confinamiento, ya esa misma palabra medio que te encierra. Bueno, este confinamiento lo aprovecho para mi crecimiento. Si hablo de ansiedad, también me encierro. Esta ansiedad me tiene que servir para ser creativo, tener creatividad. Encerrarme, ¿para qué? Para escucharme a mí mismo, conocerme un poco más. También esto. Y fíjate vos, en esta tarea, la comunicación con el padre es esencial, es vital. ¿Por qué? Porque nosotros también le podemos dar tips de formación de hábitos, formación de muchas cosas que en esta tarea somos socios, padres y docentes, para llegar a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las reuniones de Zoom ahora de nivel inicial, me dicen los docentes que los padres no faltan nunca, ¿no? Porque tienen que estar en la pantalla ahí, y bueno, y es hora de que se les enseñe de afectividad a los padres para que se lo puedan transmitir a sus hijos. De esto del mejoramiento de hábitos, cuidado de la salud, todo esto tenemos que salir mucho más fuertes, ¿no? Pero con una directiva no de imposición, sino de acompañamiento. Así que esto me parece interesante de cómo plantearlo y verlo desde este punto de vista, ¿no? Sí, esto que vos decías, ¿no? La palabra, la importancia de la palabra y la comunicación, el poder estar junto a nuestras familias, a nuestros colegas, porque también tenemos nuestras reuniones con los colegas, nuestros equipos directivos, y bueno, el poder acompañarse, el poder saber que no estamos solos, es sumamente importante.
Entonces, en esta tarea que nos está tocando, en esta incertidumbre, en todo esto que por ahí se intensifica, como decíamos en un principio, no vemos que vaya mejorando, sino que tenemos ahora provincias que se van sumando los casos, ¿no? Provincias que estaban sin la circulación interna y en este momento la están teniendo. Entonces, me parece de que en vez de sentir alivio por ahí ante toda esta situación, es cada vez más preocupante. Y acá recién había un colega, una colega que decía que debemos trabajar en demasía, ¿no? Lo emocional. En este momento Tal cual. nos toca trabajar muchísimo. Fíjate vos que, mira, yo en tiempos de normalidad, por ponerle algún nombre, siempre hablábamos de los climas institucionales. Y decía yo que tenían 3 características que aplican también para este tiempo. Los climas institucionales a veces se enrarecen por la violencia que el niño trae, la violencia exterior, la violencia social. Bueno, eso nosotros a lo mejor lo podemos ver hasta virtualmente, que a veces existe violencia en la forma de decir, en la forma de actuar, en la forma de asediar, acosar a otros chicos en esto, ¿no? Porque esto del grooming y todas estas cosas. Y la violencia sigue existiendo. Otra cosa que enrarece los climas institucionales es la comunicación. Cómo nos comunicamos unos a otros. Fíjate, aparece nuevamente la palabra, la comunicación, la forma de decir, la forma de expresar. Y otra cosa que enrarece los climas institucionales es la soledad en la tarea. Estoy solita mi alma con mis alumnos y no le encuentro la vuelta y se me van y no se motivan. No. Y por eso es bueno, es necesario también intercambiar roles. A ver, hoy intentá vos con mis niños alguna tarea. Venga, profe, hagamos esto. Hagámoslo en conjunto, hagámoslo que un niño le enseñe a los demás. Todo este cambio de roles, ¿para qué? Para también sentirnos acompañados y también que los chicos vean renovarse esto, que no tenga que ser tan tedioso todos los días con una misma actividad, sino que esto tenemos que interpelar a la sorpresa, al deseo, a la curiosidad, al movimiento, a todo lo que sea. Bueno, hoy chicos, simplemente yo quiero pedirles que lean alguna biografía de alguna persona, una personalidad importante y después me la cuenten. Eso hace el crecimiento personal. No es una tarea tan pesada, pero lo que a mí me permite es que ya ir formando y forjando personalidad en esto. Hoy les voy a contar un cuento breve que tiene como una moraleja. Y esto sirve para que el chico vaya comprendiendo. Y fíjense que de esto de los cuentos, de la moraleja, a veces que todos nosotros tenemos que, hasta desde el caos, de ese desarrollo próximo, ir avivando ese desarrollo próximo de la afectividad, ir tratando de sacar lo mejor de cada persona. Y si me permitís, recuerdo ahora una anécdota de la Edad Media de un médico, cuenta una historia de Avicenas. Avicenas era un médico que surgió antes de 300 años antes de Cristo. Y se dice la historia, la leyenda, de que había un rey en un pueblo muy, muy lejano que había enloquecido. Y era un rey muy querido, una persona muy querida, y entonces él decía, se le había puesto que era una vaca, se puso un cencerro en el cuello y le pedía a su pueblo que lo sacrifiquen. ¿Por qué? Porque él necesitaba ser sacrificado. Y todos alarmados y todos, pero no, y bueno, le daban tés, le daban pócimas, curas de sueño, brujerías, no había forma. La única alternativa que quedaba era ir a verlos a Avicenas, que era un gran médico de renombre, pero en tierras lejanas. Fueron y lo buscaron,
le comentaron la situación, nosotros necesitamos que vea a nuestro rey muy querido para que lo cure. Y bueno, Avicenna acepta. Cuando llegan, como el rey no se quería alimentar, estaba en muy mal estado, pero seguía en su tesitura, que él era una vaca y necesitaba ser sacrificado. Avicenna se entrevista con el rey y el rey seguía en esa tesitura y entonces les dice a los cortesanos: Avicenna, si me permiten, yo lo voy a curar, pero ustedes hagan caso a lo que yo voy a decir. Sí, 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 estaban decididos a todo. Entra y se entrevista con el rey y le dice al rey: estimado rey, usted tiene razón, es una vaca, pero está tan desmejorado que comerlo así es imposible. Usted tiene que empezar a comer. Y bueno, el rey, buscando ese alivio, empezó a comer, y cuando empezó a comer se empezó a sentir mejor. Y termina esta leyenda como dice: se sentía tan bien que por las noches se sacaba el cencerro e iba a visitar a su mejor amigo. Esto, a veces de lo tremendo, hay que encontrar la vuelta, el resquicio para poder sacar lo mejor de las personas. Esto, quiero que se me entienda, es una analogía a veces a esto de que tirar para que el otro haga algo no sirve, sino que es rodear para que nos acompañe para lograr lo que sí nosotros queremos. Pero esto también tiene mucho de estrategia, porque si yo les digo a ustedes, no piensen en el color azul, ¿en qué pensaron? En el color azul. Esto, entonces no es tan directo. Y fíjense, esto también tiene que ver con cómo piensa o cómo establece nuestro cerebro. Les voy a pedir, a ver vos, Ezequiel, que ves mejor, le voy a pedir una o dos respuestas a los que nos están escuchando por el chat. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. ¿Cuántos animales de cada especie subió Moisés al arca? Escucho ofertas. A ver, podemos contestar en el chat, a ver quiénes Ahí se está animan. contestando, muy bien. Muy Ahí, bien, muy bien. dos, tres, Muy dice bien. uno, Muy bien. dos. Bueno, muy bien, ya basta con esta. Fíjense, está bueno y les agradezco a los que hayan participado. Me encanta este espíritu participativo. Pero fíjense, no tenemos tape. Pero mi pregunta fue: ¿cuántos animales de cada especie subió Moisés al arca? El del arca era Noé, no era Moisés. Pero ¿qué sucede? Fíjense, esto es interesante, que nuestro cerebro es re fiaca y entonces asocia rápidamente ¡pum! Y contesta. ¿Por qué? Porque quiere salir de esa. Y esto nos lleva a veces a confundirnos. Esto, Kahneman, el premio Nobel de Economía, lo habla así: el sistema 1, sistema 2. Nosotros contestamos con el sistema 2, que es el instintivo, y no utilizamos el sistema 2, que es el racional, el que nos cuesta mucho volver y llegar a él. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en estos tiempos vivimos de esto, de que a veces nos parece que esto es así y tiene otra connotación. Y les pido disculpas por la chance de a los que les hice participar y pisar el palito, ¿no? Pero fíjense, también se han hecho estudios de cómo nosotros pensamos así rápidamente y cómo recibimos y los mensajes, lo importante que son. Se hizo un estudio con 60 personas. A las 60 se les mostraba un choque de dos autos. Se los dividió en dos grupos de 30. A uno les preguntaron: ¿a qué velocidad creen ustedes que colisionaron estos autos? Y a los otros 30 se les preguntó: ¿a qué velocidad creen ustedes que
se estrellaron estos autos. Los que escucharon la palabra colisionar dijeron de 30 kilómetros o menos. Los que escucharon a cuántos kilómetros se estrellaron, era el mismo video, dijeron 50 kilómetros o más. Porque lo que variaba era la palabra colisionar con estrellar. A los 20 días se los volvió a convocar a los dos grupos y se les preguntó si ellos recordaban si había vidrios en la escena, si había vidrios rotos en la escena del choque. Los que habían escuchado estrellar, el 34% dijo que sí, que había vidrios. Los que habían escuchado colisionar dijeron que no había vidrios. Y en ningún momento había habido vidrios. No había vidrios en la escena del choque. Pero fíjense el mensaje a veces cómo es que nos hace pensar de una u otra forma. Entonces, la realidad también la construimos nosotros en nuestra mente. Y esto también tiene que ver con lo emocional y con los momentos que nosotros vivimos. Y también por eso uno, cuando tiene que ser tan cuidadoso en el mensaje. ¿Por qué? Porque eso predispone al otro. Si yo escucho a un científico que me diga, voy a terminar con todos los calvos, con todos los pelados, yo me preocuparía, porque me va a decir, me va a matar este. Pero si yo escucharía decirle a ese científico, voy a terminar con la calvicie, uy, qué alivio, qué alegría. Fíjate vos cómo es el mensaje. Y esto tiene que ver mucho con lo emocional, pero tiene que ver mucho cómo nosotros también como educadores brindamos ese mensaje. A esto me quiero referir. Y así como nosotros brindamos el mensaje, cómo nosotros tomamos esos mensajes. Entonces, esto es muy, muy interesante. Me fui lejos de vuelta, Ezequiel. Discúlpame. No, la verdad que maravilloso, ¿no? La historia que contaste y la relación que hiciste con este experimento que hicieron y que nos demuestra, ¿no? La connotación de la palabra, o sea, cómo nosotros con nuestra palabra hacemos tanto para nosotros mismos o para el otro, para el que está con nosotros, y se puede extender a todo, ¿no? Nuestros alumnos, nuestra familia, nuestros colegas, hacia todo. La importancia de la palabra es realmente maravillosa. Y bueno, ahora, Carlos, te hago una consultita que sale un poquitito, por ahí yo te relaciono mucho con lo que es la Fundación de Educación Emocional, pero ahora quisiera verlo un poquitito desde tu otro lado laboral, que vendría a ser el de supervisor. Por ejemplo, en todo esto que estamos viviendo, ¿cómo encontramos por ahí un equilibrio entre lo normativo, entre lo emocional que se vive, entre lo que se supone que debemos ir trabajando y logrando para que nuestros chicos vayan adquiriendo cuando hay tantas situaciones, ¿no? Infinidad de situaciones que se están dando? Sí, a ver, el tema de lo normativo, y esto a veces me pueden correr por este lado, pero en mi función de... Perdón. No, pero no, está bien, no le voy a esquivar a la pregunta. Siempre, a veces la norma, si no tiene un espíritu humanístico, no sirve, y ese espíritu humanístico te lo debe dar el sentido común, de que el más común de los sentidos, pero el que menos se utiliza. Entonces, hay alguien que puede decir, yo voy a respetar la norma, pero si yo pongo un juego, si quiere la felicidad de un chico, yo la norma la dejo de lado. ¿Por qué? Porque me interesa más lo humanístico. Y con esto no quiero decir que hay que rebelarse ante todo, pero y en este tiempo y en esta forma, hay casos puntuales. Y fíjate vos que a nivel general, la norma en las instituciones, lo que hablábamos ahí hace un ratito, en las instituciones, la norma se utiliza cuando no existe la confianza. Cuando hay responsabilidad, que todos tenemos puesta la camiseta de la institución, podemos hacer ciertas concesiones, ciertos permitidos. Pero eso tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Si uno falla en esa responsabilidad,
ya hay que hacer cumplir la norma porque pues no nos queda otra, para igualar nuevamente. Esto también es muy difícil. Ser bueno a veces es muy fácil porque dejamos pasar algunas cosas, pero ser justo es lo difícil. ¿Por qué? Porque es darle a cada uno lo que corresponde. Pero nuevamente, insisto, cuando está en juego el bienestar de un chico, hay que ir por eso, ¿no? Por el bienestar del niño y por supuesto que no haciendo correr peligro a nadie, hay que tratar de subsanar todos esos problemas. Y entonces, y la tarea de un directivo, de un supervisor es acompañar y ir hasta ahí, ¿no? Yo siempre me gustaba un poco esto de que un chiquito no, en tiempos de normalidad, chico no va a la escuela, bueno, vayamos a buscarlo, vayamos a ver qué sucede, vamos con la directora, y bueno, siempre nos encontramos con situaciones que eran a veces irrisorias porque una vez llegué a una casa y la nenita estaba afuera. Y entonces por la ventana la mamá estaba acostada, era la siesta. Y dice, mamá, dice, está el supervisor acá afuera. Y de adentro se escuchaba, deja joder, vení a dormir. Hasta que por ahí dice, no señora, es cierto, se quería morir. Pero tampoco yo iba con el afán de, de retar ni nada de eso, sino que de decirle que era una lástima que si la nena estaba ahí afuera jugando, estaría mejor que estuviera en la escuela. Y bueno, y ella me comentaba que a lo mejor no tenía zapatilla, no tenía guardapolvo, no tenía... Y bueno, tratamos de solucionar eso que era menor para poder cumplir con esto que a veces los padres tampoco dejan de lado la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque responden a lo inmediato y es a veces lógico que respondan al problema inmediato y no vean la proyección que pueden tener sus hijos si son educados, si están yendo a la escuela. Qué cosas, ¿no? Por ahí a las que nos vamos enfrentando en nuestras prácticas, y las experiencias que se van acumulando en todo esto. Carlos, ahora, con toda esta situación, ¿sí? Que vamos afrontando, por ejemplo, ¿cómo animamos a nuestros colegas a continuar en este desafío? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos entre todos? Bueno, primeramente fíjate vos que en este tiempo uno primero se tiene que cuidar a uno mismo para poder brindarse lo mejor para los demás. Yo siempre digo esta frase, ¿quién cuida el que cuida? Esto de que cómo nos cuidamos entre nosotros los colegas. Y esto tiene que ser un acompañamiento mutuo. Y también, por ejemplo, nosotros mismos en este tiempo uno tiene que ir viendo, por ejemplo, la actitud. Una actitud tiene que ser positiva, que esto no es para siempre y tiene una solución a un tiempo prudencial. E ir tras ese camino de que vamos a salir adelante, ¿no? Siempre ante cualquier situación uno tiene que ser optimista de que va a salir adelante en este tema. Después, un poco el acompañamiento es vital entre todos los colegas. Por supuesto que a veces las fuerzas enflaquecen, pero bueno, también nuestra tarea es una tarea de servicio y el servicio es una forma de brindar amor. Cuando uno está sirviendo a los demás, está brindando amor. Y esto también tiene que ser tenido en cuenta ahí. Por supuesto que a veces a nosotros nos preocupa o a veces nos da como un sabor amargo no ser reconocidos en esta labor que uno desarrolla. Pero el reconocimiento más grande va a estar en nuestros alumnos. Y por ello vale la pena que nosotros seguir en esto, de seguir al frente de esto, ¿no? Eh, para poder finalizar de la mejor manera posible. No digo que esto es una situación óptima, pero es necesario esto de ver, y a nosotros mismos en esto cuando yo hablo del cuidado,
emocional tiene que ser un poco mimarnos a nosotros, haciendo cosas que nos gustan. Yo no digo que se pongan a meditar, pero bueno, aunque sea plantar una semillita para que eso germine y estar pendiente de eso es como desconectarse de algo, ¿no? Hacer una tarea manual, hacer algo que nos alimente el espíritu. Hablar con personas positivas. En estos momentos nosotros necesitamos la positividad de otro. Si vos tenés un problema y vais y se lo contás a otro más mala onda que vos, estás en problemas peores todavía. Porque, viste, vos decís, le vas a contar a alguien, che, tengo este problema, yo tengo otro peor. Y bueno, chao, entonces no te puedo contar porque ya me anulaste mi propósito de aliviar esto. Y esto también tiene que significancia. También es, como lo decía hoy, un momento de crecimiento. No vamos a salir igual de acá, de esta situación, de este año lo vamos a recordar. Y bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos para crecer. Y esto también te hace bajar a tierra y cargar energía. ¿Por qué? Porque que ustedes estén acá charlando de esto también es porque ustedes lo tienen ocupado esto y quieren alguna salida. Para todo no hay salidas mágicas y todo depende del esfuerzo. Nosotros instintivamente estamos dotados para hacer esfuerzos supremos. Y acá también otro experimento, fíjate, Seligman, que es el padre de la psicología positiva, para hacerle un regalo exótico alguna vez, le regalaron un reptil de mexicano, era como una iguana mexicana, y él lo alimentaba con frutas de lo que le habían dicho que comía, y el animal no agarraba nada, no quería nada. Hasta que un día, y estaba ya por perecer porque no se alimentaba, y un día sin querer se le cae un caramelo con papel metalizado, y el animal instintivamente lo empezó a desenvolver y se comió eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos instintivamente para no que se nos dé todo servido, sino que nos cueste a veces conseguirlo. Y esta es la prueba vital de esto, de que a veces uno saca fuerzas de donde no la tiene para poder hacer frente a la realidad, a la propuesta que era algo hace 6 meses atrás, era algo impensado para cualquiera de nosotros. Por eso es una situación nueva en donde necesitamos de la comprensión y el acompañamiento de todos. Gracias, Carlos. Acá justamente, ¿no? Amelia hablaba de esto, sobre el bienestar de los directores y los docentes, cómo se fortalece, que bueno, me parece que ahí quedó ya explicado, Sí, sí. porque bueno, también considera que somos agentes de primera línea, ¿no? Y que Tal cual, estamos tal cual. trabajando y haciendo frente a toda esta situación, pero muchas veces va decayendo. También en el Facebook preguntan cómo sostener a los docentes que están preocupados y muy desbordados. Que, bueno, no sé si podés ampliar un poquitito sobre eso Sí, sí. y también un comentario que dice que los padres están presentes en las plataformas y que necesitan dialogar y contar lo que viven, lo que les va pasando y que son Genial. nuestros aliados también en todo esto de lo que es la Genial. enseñanza. Sí, sí, sí. Fíjate vos que el tema este de que no saber lo que va a pasar produce incertidumbre. Y de por sí, entonces esa incertidumbre produce angustia. Cuando yo no tengo el control de la situación, esto me angustia. En cualquier situación. Y esta situación amerita esto, de no tener el control, no tener certezas de cuándo termina, de cuándo pasa o cuándo me toca esto. Entonces vivo como que en una casa de brujas. Y en esto siempre se dice que el mejor momento que puedo llegar a vivir es este, el presente, el aquí y el ahora. Acá nosotros estamos relativamente bien haciendo lo que nos gusta, esto. Entonces, no aventurarnos y no angustiarnos o no preocuparnos en, en desarrollar teorías mentales. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra rumiación mental va mucho más allá de esto, ¿no? Y entonces hace que generemos mucha adrenalina, que eso produce estrés.
¿Por qué? Porque nos estamos imaginando lo que puede llegar a suceder. Pero ahora, ¿sucede eso? No. ¿Cómo estás ahora? Bien. Bueno, mantengamos esto para poder seguir creciendo hasta que, si llega un momento más complicado, lo podamos afrontar. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar desgastados antes de llegar a esto. Fíjate vos que esto también, cómo funciona el cerebro a través de los químicos que lleva nuestro cuerpo. Un ejemplo, por ejemplo, si yo deseo algo, libero en mi cuerpo mucha dopamina, que es la hormona del deseo. Me pongo en acción para poder conseguir lo que yo deseo, libero adrenalina, que es un estrés. En cierto modo, liberar un poquito de estrés está bueno. Si no lo consigo, se produce una frustración y bueno, estoy complicado. Pero mientras sigo y si lo consigo, obtengo la satisfacción y ahí libero en mi cuerpo serotonina, que es la hormona de la felicidad. ¿Qué debo hacer yo? Hacer pequeños proyectos, y para los chicos también, de ir avanzando paso a paso. No preocuparme por mucho de lo que vendrá más adelante. ¿Por qué? Porque estoy envenenando a mi cuerpo de esto. Esto también, como nosotros pensamos, también tiene mucho que ver. Si hay una persona que es resentida, rencorosa, con rabia, libera en su cuerpo cortisol. Y entonces eso no le permite razonar con criterio. Y hay otra persona que está saludable, siempre contenta, alegre, agradecida, libera en su cuerpo serotonina. ¿Cuál es el sentido? Ahí viene el sentido de la mala sangre. Uno se hace mala sangre cuando se mete cortisol en su cuerpo. Y el cortisol en nuestro cuerpo nos lo da esto del resentimiento, la rabia, el rencor, la angustia, esto. Entonces, fíjense, ¿quién elige cómo sentirse? Somos cada uno de nosotros. Esto emocionalmente está visto así. Por supuesto que hay que trabajar para construir esos hábitos que nos producen satisfacción, felicidad, serotonina. Pero en eso hay que trabajar. Y sobre todo en estos tiempos, aconsejar a los padres que los chicos, bueno, hagan lo que les es placentero a medida que vamos mechando algunos hábitos de lectura, hábitos de estudio, hábitos de ejercicio, todas actividades salutógenas que hagan bien al espíritu y al cuerpo. Así que esto más o menos, me fui de vuelta lejísimo, pero más o menos es lo Bueno, que... acá hay una pregunta más, Carlos. Sí, cómo no. Pueden ir haciendo las preguntas, ¿no? En el chat, los colegas que deseen. Silvana pregunta, ¿cómo podríamos llegar al niño que por lo general es un niño ausente, que sus padres no le dan valor a la educación y los envían porque los buscamos, pero ahora que están totalmente ausentes con todo este tema y no podemos ir a buscarlos, ¿qué hacemos? Y bueno, y es un trabajo de hormiga hasta si se quiere, y un trabajo estratégico con ese padre que no... Fíjate vos que a veces nosotros echamos culpa, no quiero decir en este caso puntual, pero a veces decimos que los padres no se interesan, pero es porque no lo saben hacer, ¿eh? Porque nunca se les ha dicho cómo. Nosotros en un jardín en Paraná, era un jardín maternal, hacíamos una experiencia de educación emocional. Y la característica de ese jardín es que los padres eran personas que trabajaban en la calle, en el centro, a la mañana. Cuida coche, limpia vidrio, juntaban cartón. Y la característica de esos padres es que eran unos chicos muy jóvenes. Y entonces un día hicimos un taller con ellos de afectividad. Y bueno, ellos se tenían que arrodillar, abrazar a su hijo y decir lo que sentían, lo que expresaban. Y yo no te puedo... La cara de desencajado que tenían estos papás de sentir esa afectividad que se le brindaba a partir de su hijo mismo, que ellos decían, nunca había sentido esto. Y vos es algo ínfimo. Por eso a veces, no quiero decir que es la general, pero a veces, fíjate vos, las personas crecen con caricias, estas caricias
negativas, que son no ser tenido en cuenta, castigos, reprimendas, que producen dolor. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, tienen que elegir entre el dolor que producen esas caricias y la nada, algo que ellos no conocen. ¿Qué hacen? Eligen el dolor, porque es lo conocido. Y lo replican en sus hijos. Entonces, también en esto me parece que sería una interesante prueba de que poder entablar una relación con esos papás y hasta decir, mire papá, yo necesito que usted me ayude en esto, que es muy simple, que me cuente cómo está su hijo. Y está ahí, y no se anima a que juntos hagamos tal o cual tarea, que lo invitamos a que construya una casita o haga un dibujito. Y hágame el favor y usted me lo manda. Y pero pídaselo bien. Y entonces esto, de ir construyendo una confianza. Cuando la persona adulta siente que esto está siendo reconocida, ¿por qué? Porque debemos saber también que el docente para un papá también tiene un significado. Y entonces nosotros tenemos que empoderar la figura del padre para que el padre pueda gestionar con su hijo lo que nosotros queremos lograr. Es medio que también esto de Avicena. Dale que vos sos capaz para ir y después colaborar con él. Por supuesto, ustedes me dirán, sí, es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque ahora ya no es directamente con el chico, sino que primero con el padre. ¿Para qué? Para poder después llegar al chico. Pero esto también tiene que ser un trabajo codo a codo de sociedad. Fíjense que en tiempos normales yo siempre decía en las charlas para padres, les decía, papá, si usted le habla mal a su hijo de mí, yo difícilmente le pueda enseñar. ¿Por qué? Porque el chico no me va a dar bolilla. ¿Por qué? Porque me va a faltar el respeto. Y yo le decía a los docentes que nosotros no tenemos nada que ver en la intimidad de la familia. Pero esto también es así, ¿no? Cuando nosotros empoderamos el rol, la figura del padre, ¿para qué? Para que sea también un educador juntos con nosotros, también es esto. Porque, ojo, y vuelvo a insistir, lo que nos interesa es tener una señal del chico. Que el chico, saber que el chico está ahí, aunque sea que esté retraído, está retraído, pero bueno, ¿cómo podemos sacar algo de esto? ¿Por qué? Porque también me tiene que dar la tranquilidad a mí que aunque no le guste hacer las cosas, ese chico está bien. Ahí comenta Belia, dice, son dos figuras importantes, ¿no? Para el niño, la familia y los docentes. Y te hago una última pregunta, Carlos, antes de que te pida que realicemos un cierre, y que dice, la organización de las actividades diarias, ¿es recomendable una rutina o es mejor la improvisación? Ni la rutina ni la improvisación, sorprender. Si yo agarro y hoy aparezco desde otro lado, si yo me muevo, hago algo distinto, siempre tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque el chico tiene que estar viendo a ver qué hace hoy. Y no quiere decir que sean monadas, pero sí que sea algo distinto todos los días. La rutina sí. ¿Por qué? Porque virtualmente el chico, ¿qué lo engancha de los juegos? Que todo está cambiando continuamente. Hoy a la mañana, no, ayer a la tarde tuve una charla con adolescentes. Y bueno, y eso uno termina más exhausto. ¿Por qué? Porque tiene que hablar rápido, corto y con muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque si no el chico se aburre. Y esto también, la rutina tiene que ser siempre una instancia distinta. Y por eso lo que hablaba hoy, a lo mejor escuchar un cuento nada más. Ese cuento, fíjense, le decimos a los chicos, les voy a robar 10 minutos y les voy a contar un cuento, y entonces uno le pone todas las expectativas, porque este cuento nos puede enseñar y llevar a mil mundos, y ustedes imagínense esto. Cuando un cuento está bien narrado, el chico abre los ojos grandotes así, se queda casi en silencio, inspira, ¿por qué? Porque está esperando el final de ese cuento. Y cuando el cuento finaliza y se produce el desenlace, respira. Ese es como
el inspirar a través de la palabra, inspirar a través del cuento, ya la creatividad del chico va a ser otra. ¿Por qué? Porque se fue y navegó por 1000 mundos. ¿A través de qué? De algo muy simple, de la palabra, del transporte de la palabra, de crear distintas realidades. El tema de no hay que ser muy largo y unas charlas ni muy expositivas. Si el chico deja ver su casa, no cuestionar ni decir nada de eso, todos tenemos, está bueno esto, no exigirles que prendan la pantalla, tampoco exigir eso, sino que estén conectados y que nos escuchen. ¿Por qué? Porque nos encontramos con distintas situaciones que a veces tampoco no podemos como que espantar esto. Los otros días también en una charla para adolescentes, los chicos eran las 9 de la mañana y se conectaron desde la cama, estaban acostados mirándome por el Zoom, desde el teléfono. Y yo decía, ¿y qué hago? Y no, les hablo desde esta forma, ¿por qué? Porque si no los pierdo. Entonces también esto de que a veces flexibilizar para que lo que yo necesito es la conexión, el estar del día a día y sorprender con cada una de las actividades, que no sean monótonas, y interpelar mucho a la curiosidad, a la investigación, al sacar conclusiones, no dar conocimientos ya masticados, sino que interpelar a esto, al desafío. El chico necesita desafío. A ver si logramos esto. Así, esas preguntas de ingenio, como les hice yo hoy, de Moisés y el arca. Y esto también tiene una cierta lógica de que te atrapa en esto de poder seguir participando. Me sale este término ahora, que el chico siga participando de lo que nosotros le proponemos. Porque vuelvo a insistir, estamos haciendo una conceptualidad de la escuela. Mientras el chico esté más tiempo con nosotros conectado en este feedback, ida y vuelta, va a ser más llevadera la vuelta a la escuela. Porque el chico que no está conectado hoy día, lo vamos a tener que ir a buscar. ¿Por qué? Porque también se perdió ese hábito. Ir a la escuela todos los días es un hábito. Y cuando eso se deja de hacer, ese hábito se pierde. Hay que volver a construirlo. Y esto también, y para nosotros también, es todo muy nuevo y yo lo tomo como desafío. Esto, y bueno, ojalá y nos vaya lo mejor posible a todos, ¿no? Y esto, ¿no? Sí. Realmente eso, ¿no, Carlos? Pensar en que en algún momento tenemos que volver y que todas las acciones que vayamos realizando tienen que ser pensadas también para esa vuelta, para cómo nos vamos a reencontrar. Así que realmente, como decís, es un desafío. Hay una serie de preguntas tanto en el Face como acá en el Zoom, que bueno, por ahí te las vamos a hacer llegar como para ver si Bueno, podemos dar alguna respuesta. Ya son las 16 horas, Carlos, pasadas. Quiero agradecer a todos los presentes en el Zoom, a todos los presentes en el Facebook. Les mandan muchos saludos Leandro y Rubén, que son los compañeros de acá de Argentina, María de España, Pilar, junto con Pilar Joaquín, Lucio de Perú y Paula de Portugal, que conformamos todo el equipo de Pandemia. Agradecemos a todos por su participación, a todos los que están en el Zoom, los que nos siguen por Facebook. Y ahora te dejo la tarea más difícil, Carlos, que cierres con algunas palabras hacia toda la docencia que nos escucha, que nos está viendo. bueno, esto un poco lo que nosotros proponemos de la Fundación Educación Emocional también es esto, fortalecernos emocionalmente nosotros para poder brindarnos a los demás. Los niños nos necesitan fuertes emocionalmente, no podemos dar lo que no tenemos. Y esto entonces un poco lo que yo siempre sintetizo, que nosotros como docentes, el niño necesita ver un docente positivo, porque si nos ve desganado a nosotros, ellos también ya tiran la toalla antes que nosotros. Entonces también esto de la positividad del docente. Y yo siempre recito una frase que a mí me sirve mucho, porque
lo que yo necesito lograr para mí es después lo que yo puedo transmitir para los demás. Y con esto me gustaría cerrar, y que es una medio reconvertida, porque no está tan textual como debería ser, pero yo siempre la pronuncio así. Dice, en el medio del odio sentí que había dentro de mí un amor invencible. En el medio de las lágrimas sentí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En el medio del caos sentí que había dentro de mí una calma invencible. Y a pesar de lo duro del invierno, sentí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, siempre habrá algo más fuerte empujando hacia afuera. Albert Camus, verano del 53. Gente, muchísimas gracias, Ezequiel, y al equipo. Y bueno, abrazo de paz para todos. Hermosas las palabras de cierre, Carlos. Muy agradecido por tu presencia, por tu generosidad, por brindar tu tiempo para ayudarnos, ¿no?, a repensar y a pensar todo esto, lo que vivimos y que seguramente ayuda, ¿no?, a todos los que podemos llegar por este medio, Carlos. Así que bueno, mil gracias. Les pido a los colegas que tengan en cuenta cuando envíen las inscripciones de poner bien el correo electrónico, porque se rebotaron muchas inscripciones por el correo, ¿sí? Tener en cuenta la escritura con las mayúsculas, las minúsculas, para que no sucedan este tipo de inconvenientes. Y bueno, ahora Leandro va a habilitar los micrófonos para que los que quieran se puedan despedir de Carlos, ¿sí? Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro, que es el día 5 de septiembre, con ABP, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Cariño para todos. Un gusto. Un gusto. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias, un abrazo. Perdón. Un abrazo cordial desde Humahuaca, desde la Escuela 442 para Carlos y Ezequiel y a todos los colegas del equipo. Gracias, gracias. A todos los colegas desde la Escuela del Toro, Departamento Sustes, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, profesor, desde Calilegua, provincia de... Muchísimas gracias. No, de nada, hasta luego.